Claro, ¿qué es el orgullo? Es que el orgullo ha cambiado mucho en los últimos años, ha cambiado mucho en las últimas décadas incluso. El orgullo, lo que hoy conocemos como orgullo en España, se sale por primera vez a la calle en el año 1977. En ese año, por supuesto, era una manifestación. ¿Cuáles han sido los cambios sociales respecto al colectivo? Que ha habido tantos. Pero bueno, los más recientes, digamos, o un termómetro de esos cambios lo podemos colocar en el propio orgullo, en la propia celebración del orgullo, que hoy entendemos como una celebración, pero que era una marcha y una reivindicación clandestina, peligrosa y muy importante, que fue darnos cuenta de que éramos un colectivo, darnos cuenta de que teníamos una voz común y salir a la calle a reivindicar unos derechos. En España por primera vez ocurre en 1977. Seguro que recordamos esa fotografía de colita tan icónica, con las mujeres trans, las travestis, al principio de la manifestación reivindicando: nosotras, nosotros no tenemos miedo, nosotras, nosotros somos, ¿no? Retomando esa voz colectiva, haciéndola protagonista en la calle. Esa manifestación clandestina, que se organiza clandestinamente por los colectivos, por los frentes de liberación, que sale a la calle, que termina en una redada policial muy violenta, tenemos que pensar que esa generación que entonces era joven o que entonces sale a la calle es la que hoy es mayor, es la que hoy tiene 70, 80, 90 años. Y que ha vivido todos estos cambios del colectivo, ¿no? Que ha pasado por todas estas etapas diferentes de representación social, de representación política, de cambios culturales, de ver derechos conseguidos, de ver cómo siempre ha salido a debate los derechos del colectivo y lo que podíamos o no podíamos hacer, estábamos o no autorizadas, que todavía continúa. Entonces, si nos fijamos en ese orgullo del 77 y, por ejemplo, en el orgullo del 2016-2017, cuando fue el Internacional, o este mismo año pasado, que son manifestaciones y concentraciones masivas, que vienen más de 1 millón de personas a Madrid, que son multitudinarias por todo el territorio español, que tienen un carácter festivo, que también tienen un carácter crítico, que va a la vez caminando en paralelo. En fin, creo que podemos decir que ha habido unos cambios en medio siglo completamente increíbles o muy transformadores para el colectivo y para la sociedad en general. Entonces nos encontramos este problema, que esta gente que cuando era joven sale a la calle y reivindica salir del armario, cuando es mayor y cuando alcanza una edad de envejecimiento, se percibe vulnerable, se percibe en un estado de precariedad o de fragilidad, vuelve al armario, y vuelve al armario por miedo, vuelve al armario por percibir que los espacios no son seguros o que pueden ser peligrosos de alguna manera. Entonces resulta que en todo este recorrido, en todos estos cambios que se han realizado y que han salido del orgullo y de reivindicar todos estos derechos, hay sectores a los que todavía cuesta alcanzar, o hay sectores que de pronto se han quedado en todo este recorrido que ha cambiado tanto culturalmente, invisibilizados o apartados a un lado. Y entre ellos están las personas mayores. Y no hemos pensado que hay un sector de la población que es del colectivo, que ha envejecido y que encuentra que nuevamente se le está invisibilizando y que percibe que no hay espacios para ellos y ellas, que no hay recursos. Y por propia supervivencia, por propia seguridad, se produce una vuelta al armario. Y esta negación del yo mismo, este ocultamiento, este miedo, produce un malestar que se acrecienta, que se acelera. Después de esta primera manifestación del orgullo, que no se llamaba así, pero que fue la primera que salió a la calle en 1977, en el 80-81 se empiezan a legalizar las asociaciones, después de que se despenalice la homosexualidad el 26 de diciembre del 78.
Es decir, deja de ser ilegal ser homosexual en España. A partir de ahí empiezan ciertos cambios. Cambios sobre todo en la visibilidad, cambios sobre todo en el imaginario cultural, social, de lo que significa la homosexualidad, la transexualidad, y después se va abriendo el abanico de la visibilidad a más identidades, a más expresiones, a más formas de vivir el género, el sexo y la identidad. Pero bueno, pues fíjate que el matrimonio igualitario no llega hasta el 2005. Es un derecho que cuesta mucho conseguir, es un derecho que cuesta mucho reivindicar y que es necesario después de lo que se ha vivido con el azote de lo que se ha llamado después la crisis del SIDA. Es decir, la crisis del SIDA pone de manifiesto que no hay una protección tampoco para las parejas que no están reconocidas legalmente como parejas, ¿no? Entonces se pone esta cuestión como algo absolutamente urgente, la cuestión del matrimonio igualitario. Después de esto llegó otra ley para las personas trans de un reconocimiento de cambio en el sexo registral, en el DNI, en los documentos, que por supuesto había que perfeccionar mucho y que todavía se está peleando hoy en día. En 2023 esta ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI no solamente contempla la autodeterminación, que la autodeterminación es un derecho que corrige esa desigualdad entre las personas trans y las personas cis, es decir, corrige la desigualdad de que las personas trans su propia voz sea la autoridad de decir quiénes son y no sea necesario que ninguna autoridad externa les reconozca, es decir, sois las personas que sois y punto, no hay que pasar por ningún otro intermediario. Y además de eso, hay una serie de cuestiones que también había que corregir, una serie de cuestiones de protección en lo relativo a las relaciones laborales, en lo relativo a las relaciones familiares, en lo relativo al sexilio, un montón de cuestiones que la propia lucha del colectivo LGTBI ha puesto sobre la mesa a lo largo de los años. Entonces, se alcanzan cambios, por supuesto, y se reconocen en leyes, por supuesto, pero no son los únicos cambios. Los cambios están en cómo se representa culturalmente al colectivo, en las conversaciones que tenemos cotidianamente, en las relaciones que tenemos. Entonces, en esa convivencia, en esos debates públicos que antes no estaban, es donde se ven los cambios reales que han transformado a toda la sociedad, ¿no?